Bueno, un daño bastante severo, ¿no? El fenómeno climático concreto fue granizo con mucho viento, viento que por momento remolineaba, tipo remolino, tornado, como le quieran llamar, y seguido de eso fue la cantidad de milímetros que cayó, ¿no? Hay registros alrededor de 100 milímetros, podemos decir, en casi todos los lugares, pero hay lugares puntuales, campos puntuales que hemos estado charlando que ha superado los 200 milímetros. Cuando vos me decís granizo, en lo que es la zona rural, ¿fue granizo o hubo alguna piedra que acá en la ciudad vimos con alguna piedra más grande? Yo creo que hubo de todo, desde todos los tamaños, se ven en muchos casos piedras, cantidad de piedras chicas unidas, que forman un granizo mucho más grande, como se ven en este tipo de tormentas verticales, como te digo, con corrientes convectivas verticales que hacen ese efecto. En concreto, en lo que es el campo, el daño es sobre el cultivo de soja, el daño más importante. Los cultivos de maíz los vemos bastante bien, o digamos con daños más leves, para compararlo. En el caso de soja, el daño es directo, es un daño obviamente mecánico de rotura, se rompen hojas, se rompen chauchas, se rompen ramas, se rompen plantas. Como muestro en las imágenes, hay cultivos que han quedado totalmente acostados en el suelo, con un daño grave. Yo estimo que el área afectada, digamos grave, es alrededor de las 3.000 a 3.500 hectáreas, no es poco. Si nos queremos hacer una idea, es más o menos un 10% de la superficie del distrito de Armstrong, no es poco. Recién estábamos hablando, Claudio, de la zona, de la franja que más afectada. Yo te comentaba recién frente del Poli de Norte, detrás del Poli de Norte, por ahí también. Exactamente, si tomamos Armstrong, la ubicación de Armstrong como referencia, mirando hacia el sur, la franja esta vino desde el sur oeste, como decís vos, del polideportivo, pero desde mucho más atrás, ¿no? Yo estimo que es desde atrás de la línea de alta tensión, para ubicarnos más o menos, y cruzó en dirección noreste, es decir, que Armstrong llegó al casco urbano, afectó más al sur que al norte, hablando del casco urbano de Armstrong, y siguió, digamos, hacia el noreste, como apuntando al norte de Cañada. Para dar una referencia, igual tuvo una forma muy regular. Lo que hemos podido recorrer hasta ahora, que no es todo, porque hay lugares que, como te digo, además del daño de granizo, la cantidad de agua no nos ha permitido ni siquiera llegar, ni caminando en algunos casos. Es una franja que tiene, digo, yo estimo esa magnitud y hay una superficie que es, me parece que es similar o casi similar, que tiene daños más leves, donde obviamente los productores van a tomar van a hacer sus denuncias, los que tengan cobertura y demás, que son daños más leves. Pero me parece que hay fácilmente esas 3.000 hectáreas afectadas graves, con daños, estamos hablando arriba del 50%, en un momento de cultivo de soja donde ya tiene muy poca recuperación. ¿Qué se puede hacer en este momento con esas 3.500 hectáreas que han sufrido un daño importante? A mí me parece que como a la planta le queda muy poca recuperación, no hay mucho para hacer. Es decir, la planta está ya en la etapa final, está llenando las vainas, todos los recursos van a formar el grano, le queda muy poca capacidad de largar hojas nuevas y ramas prácticamente ninguna. Probablemente en algún lote de soja de segunda, a lo mejor, si el agua se va, porque ese es el tema, ¿no? Que además del granizo viene el exceso de agua, si el lote queda charqueado, el cultivo no tiene ningún tipo de reacción. En el caso de que el agua se vaya y que el clima siga acompañando, o sea, que no se den otras lluvias severas, me parece que en las hojas más tardías, las de segunda, puede haber alguna reacción de largar brotes nuevos y hojas que podrían ayudar a compensar. El resto es un daño directo, lamentablemente. Estamos en una etapa, como digo, reproductiva del cultivo ya muy avanzada. Así que bueno, lamentable y como te digo, un daño de una magnitud importante. ¿Y la situación del maíz? El maíz ha sido más leve, los maíces ya estaban en una etapa más adelantada, prácticamente, para que nos demos una idea, la planta totalmente marrón, con alguna hoja con un poco verde. Lo que uno ve ahí es que el daño, por eso se digo que ha sido combinado granizo con viento, ha hecho rotura de esas hojas, ha hecho algún golpe en las cañas, en algunos casos ha dañado un poco la espiga y han caído espigas al suelo, pero lotes pegados de maíz y soja, uno ve mucho más dañado un cultivo de soja, gravemente, y a un maíz al lado que tiene un daño mucho más leve, ¿no? Claudio, para el productor que tiene asegurado su cosecha, ¿qué tiene que tener en cuenta a la hora de que llegue el tasador ahora y para evaluar y para ver los daños? Sí, me parece importante, bueno, por supuesto denunciar el siniestro, creo que la mayoría que tenga cobertura lo ha hecho o lo está haciendo en estas horas. Las compañías van a mandar a los respectivos tasadores, que son profesionales, colegas nuestros, que en base a algunas tablas evalúan el daño. Yo digo que, o puedo sugerir que, además de tener en cuenta el daño que hoy se ve en el cultivo,
se tenga en cuenta lo que pueda llegar a pasar con un nuevo golpe de viento temporal. ¿Por qué? Porque estamos viendo cultivos de soja con el tallo muy dañado, con mucho golpe de granizo, y hoy pareciera a lo mejor que tenga una cierta recuperación en algunas plantas, pero si vuelve a ocurrir un viento fuerte es probable que eso se quiebre. Entonces me parece que eso es importante tenerlo en cuenta con el tasador a la hora de llegar a un acuerdo. Las experiencias de todos los años, lo que ha pasado es que, hablando de compañías serias que trabajan muy bien, siempre se han llegado a acuerdos, la mayoría de las veces se ha acordado, y si no se deja lo que se llama abierto, un posible seguimiento del cultivo, que no falta mucho para el final del ciclo. En marzo esos cultivos de soja de primera, la mayoría se va a estar cosechando, y ahí se llega a un daño real evaluado, si es que no nos convence esa tasación. Pero me parece importante tener en cuenta esto de los golpes fuertes sobre los tallos, porque puede ser futuro daño en un próximo eventual viento, ¿no? Más allá de esta zona que recién comentamos de Armstrong, ¿tenés algún tipo de reporte si hubo daños también en otras zonas aquí en la región? Sí, hubo daños localizados así fuertes como estamos hablando en este caso en otras localidades. Tengo entendido Leones, Nottinger hasta el momento. No sé para el norte y para el sur del país, no lo he visto. Pero sí, otras zonas de daño localizado con impacto fuerte de granizo y daño severo. Lamentable, pero bueno, puede ocurrir. El clima sabemos que se está comportando así. El año pasado, si recordamos, 2015, habían ocurrido 2 franjas de granizo al norte de Armstrong. Lo que a mí me asusta y me preocupa mucho es cuando charlo mucho con la gente más grande y te dicen esto nunca pasó, o te dicen en esta zona nunca ocurrió, y bueno, este es uno de los casos. Yo creo que en esa zona, hasta el momento con los que pude charlar, es zona donde nunca recuerdan haber tenido un daño de granizo, ¿no? Y menos de esta magnitud. Entonces el clima está así, es una cuestión que hay que tener en cuenta en esta actividad porque es al aire libre y esto puede ocurrir lamentablemente.